La tragedia migratoria en Ceuta escala mientras aumenta el número de víctimas tras la entrada masiva de 60.000 migrantes desde Marruecos en apenas 24 horas. La mayoría intentó llegar nadando al territorio, acción que dejó, según informó la morgue española, aproximadamente más de 80 fallecidos, casi 90. La emergencia reabrió el debate sobre las alertas de inteligencia, el rol de las redes de tráfico de personas y las acusaciones cruzadas entre España y Marruecos por la crisis. Para conversar sobre este tema estamos aquí en el estudio con Pablo Cabrera, ex embajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Pablo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Las imágenes que hemos visto de Ceuta de verdad son desgarradoras. ¿Cuál es tu primer análisis de lo ocurrido allá prácticamente en la frontera entre España y Marruecos? Frontera marítima, porque no hay frontera terrestre, obviamente. Así es, tiene diferentes dimensiones. Es una tragedia. Es una tragedia que puede estar atizada por el miedo, por las redes sociales, por los conflictos geopolíticos, por la crisis migratoria que afecta al mundo y también a Europa, en lo que se refiere a las expulsiones de migrantes, en lo que se refiere a la acogida de migrantes, en lo que se refiere a los derechos que tienen los emigrantes, en un contexto hoy día geopolítico distinto. Y creo que es una expresión que puede ser incluso artificial, es una expresión de un drama humanitario que se está viviendo en distintos lugares del mundo, donde la legislación todavía no es firme en Europa. Han habido muchos cambios respecto a los tribunales que tienen que actuar, respecto a los derechos humanos que hay que proteger, y la situación económica en general que puede ser atizada por grupos específicos, claro, que pueden estar llamando a la migración e incluso haciendo negocio con la migración. Claramente, hay varios elementos que tú mencionas en tu respuesta, Pablo. Yo recuerdo, uno ve las últimas semanas el proceso, por ejemplo, uno de los elementos que tú ponías. En España se ha seguido una política distinta a lo de los grandes países europeos. Se ha procedido más bien a regularizar. Aquí hay un tema sobre todo económico, de empleo en España. Aquí no es por política dulce, esto, hagámoslo bien pragmático también. De regularizar a a una importante porción de la población migratoria. ¿Cuánto puede haber de ello? En el fondo, de esta regularización de muchos tratar de aprovechar este momento. Hay bastante de eso, yo creo. Yo creo que hay que mirar a España como el caso especial de que es la frontera sur de la Unión Europea. Y que no es solamente el tema migratorio el que ha tenido dificultades en la frontera sur, toda vez que el cuadro africano es un cuadro más inestable que el de Europa y los flujos migratorios se producen con mayor habitualidad. Han habido crisis humanitarias importantes y creo que el tema de la regulación tiene que ver también a veces con las ideas, los lineamientos de los gobiernos de turno en cada país, pero tienen que acomodarse y tienen que sintonizar con la legislación de la Unión Europea. Y eso es un poco lo que está pasando. Los ritmos a veces de normalización de los inmigrantes. Hace poco tiempo atrás, que se explica un poco con esta diferencia de opinión entre Italia y España frente, claro, a los temas de migración, que tiene que ver con los centros de acogida de la migración, principalmente de la África. Lampedusa, que era en Albania, si no me equivoco. Lampedusa y Albania, que Albania es un centro creado por los italianos, claro, que no ha podido entrar en funciones correctamente, sea por problemas administrativos, sea por problemas de costo, y también por la jurisdicción que le corresponde en temas del asilo, porque no es llegar y decir, mira, yo le voy a dar asilo y los otros no le van a dar asilo. España ha sufrido el tema de las crisis migratorias con bastante habitualidad, igual Italia con, claro, el tema de Lampedusa. Entonces hay ahí algo que habría que apurar a lo mejor, o habría que sentarse a conversar y darle un corte definitivo al tema, porque las demandas también, más allá de lo geopolítico o lo eventualmente artificial que se pueden crear de circuitos clandestinos de corrupción, esto también se inserta en la crisis económica mundial. Sí, uno ve, sobre todo las autoridades españolas, Pablo, sorpresa, que nunca lo vieron venir, entre comillas. ¿Cómo a esta altura uno dice, con toda la información que hay, con toda la inteligencia que hay, con el tema de redes sociales, porque muchas veces son convocatorias de redes sociales, porque estamos hablando de unas 60.000 personas, o sea, estamos hablando en el enunciado de 90 fallecidos, pero hay muchos cuerpos, lamentablemente, que permanecen en el mar. No sé, esto puede escalar, se puede multiplicar. ¿Es plausible que un gobierno se vea sorprendido con una migración
tan violenta de casi o más de 60.000 personas en 24 horas? Bueno, es una pregunta que quizás no tiene la respuesta única, porque creo que se inserta esto también en lo que es el cambio paradigmático en la manera de comunicarse, en la tecnología. Claro. ¿Cómo puede ser esto movido, atizado? La primera edad había en 2011. Claro, y por intereses específicos también de política interna de los países. Sí. Yo creo el caso de Marruecos, dice. El caso de Marruecos. Se ha especulado mucho sobre... Hay elecciones en Marruecos próximamente. Hay posibilidades que uno de los personeros de mayor importancia en Marruecos, que se dice que es el asesor principal del rey, que tendría intereses electorales en cuanto a la elección próxima. Asumir como primer ministro. Porque ahí yo leía justamente, Pablo, relacionado con en el diario El País, que ahí podría haber un quiebre entre el rey y el actual primer ministro, y justamente atizar esto para generar este escenario. Claro, y yo también, desde un punto de vista de la dimensión diplomática de este tema, también hay que ver que el hecho de ser una frontera sur de la Unión Europea, los problemas que representa no son los mismos que la frontera norte de la Unión Europea. Y la Unión Europea hoy día está viviendo momentos de tensión, sea por la guerra, sea por la migración desde Ucrania o desde Bielorrusia, pasando por el otro lado, y la frontera sur, que tiene que ver también con la migración de personas que están viviendo crisis más bien económicas y expectativas o sueños de poder tener una vida mejor, como es casi siempre el tema migratorio cuando es masivo. Ahora bien, en ese sentido, hay que recordar lo que sucedió en España, y yo no lo descarto tampoco, con el apagón que pasó hace 2 años atrás, ¿sí? Que se preguntaban mucho si se vio venir, cuáles eran los resortes que tenía para poder prevenir este tipo de situaciones, cómo opera la inteligencia de los países, cómo pueden crearse situaciones artificiales que podrían estar probando hechos posteriores de mayor envergadura. Temas de traslado masivo de personas, incluso invasiones, cortes de energía, cortes de cables de información, de oleoductos, etcétera, donde esa zona es una zona de importancia estratégica. Ahí hay que ver que está Ceuta, Melilla y Gibraltar. Y Gibraltar, que tiene una dimensión geopolítica importante, que ha ido cambiando, no solo por lo que establece el tratado, sino que los acuerdos administrativos de España con el Reino Unido, incluso en momentos de la Inglaterra o el Reino Unido dentro de la Unión Europea y el Reino Unido fuera de la Unión Europea. Entonces, hay un triángulo ahí de situaciones de soberanía, de geopolítica y de intereses económicos que pueden estar también concurriendo a una crisis de proporciones. Y respecto a las alertas pueden ser... no creo que la mayoría de la población joven de Marruecos, como en este caso, estuviera al tanto o al día en cuanto a qué es lo que son los decretos migratorios y las discusiones migratorias para regularizar el flujo. Esto va por otro carril, en España. Yo creo que va por un carril un poco más político, estratégico, de intereses de otro tipo. ¿Cuánto puede afectar, Pablo, esto también, digo yo, a un político que tiene más días que un gato, que es Pedro Sánchez? Un tipo que ha sobrevivido a todo durante los últimos años. Muchos lo han visto que va a caer y no cae, en el fondo. Él ya está en un momento súper complicado por juicios a gente muy cercana a él, incluso su señora, por cuestiones de corrupción de todo tipo. Esto le puede pegar, porque también he visto, obviamente desde Vox, desde el PP, que le han dado por el tema migratorio, que aquí hay un tema, hay un perdonazo. ¿Cómo ves la situación del presidente del gobierno español? Es una muy buena pregunta, porque merece un tratamiento especial, toda vez que en un momento determinado apareció también como la oveja negra de la OTAN o de la Unión Europea. Y ahí Trump empezó a pegar que no aumentaba el gasto en defensa. Términos específicos que tiene que ver con la geopolítica actual y con la política actual en lo que se refiere a las relaciones transcontinentales de Europa con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que ha apoyado a Marruecos acá. Claro. Una cosa bien extraña. Entonces, efectivamente, cuando yo hablo de las especulaciones y relaciono, las conspiraciones existen. Pero hay muchas maneras ya que pueden actuar en eso.
los momentos políticos están cambiando fuertemente. En Europa la guerra parece una guerra eterna, una guerra permanente. La situación económica también. Parece una crisis económica permanente, no se ve bien los recursos. Y hoy día el tema del mapa geopolítico va por el tema de los recursos y el tema de las voluntades políticas de implementar cambios dramáticos en la estructura de la política de los países, ¿no? Entonces, obviamente que es una vertiente la cual que hay que incluir, y sí creo que le puede afectar bastante a la imagen interna de España en cuanto a que es el gobierno el que tiene que cuidar sus fronteras. Sí. La reacción del rey fue bien importante porque me llamó la atención. Yo viví en España algunos años, y serví en España en otros momentos políticos como ministro consejero en la embajada. Obviamente que la figura del rey es una figura que marca bien fuerte a la población, no obstante también que son los movimientos mayoritarios dentro de la monarquía europea en contra de la monarquía en España, se dan estas contradicciones. Pero creo que la reacción del rey puede marcar verdaderamente lo que es no es la continuidad, pero es un poco la popularidad o la capacidad de Sánchez de controlar situaciones de crisis, porque ya son muchas. Sí, porque en el fondo uno dice ya, ¿a qué le puede echar mano? Entonces, su minuto para sobrevivir, no sé, pues tomó los catalanes y el tema de la autonomía, cosas que son muy cuestionadas hoy día, pero hoy día uno mide la caja de herramientas y no sé a qué le puede echar mano Sánchez para sobrevivir. Sí, yo creo que las encuestas incluso lo dan a veces muy mal. Pero siempre sobrevive. Las personas cercanas a su familia están siendo sindicadas como actores de actos de su esposa. Claro, y su hermano. Sí. Entonces, creo que hoy día los temas familiares hoy día afectan de distinta manera que como afectaban hace muy poco tiempo atrás. Hoy día esto de la persona, de manejarse ellos por su reputación, por su cuenta, con sus estudios, su capacidad, por su meritocracia, a veces no basta para golpear a un personaje de gobierno, ¿no? Y creo que es lo normal, quizás. Pero la situación de España esta es una situación grave. Creo que va a tener muchas repercusiones. Si las inundaciones de Valencia fueron graves, claro. El corte de energía que afectó y paró prácticamente la gente se quedó sin transporte, sin dinero, sin cajas para poder sacar sus ahorros. A lo mejor puede haber sido un punto de alerta, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en otros lugares y testeando, porque desde el momento no quiero contribuir a las tendencias del miedo, pero el miedo hoy día se globalizó y una suma de situaciones de presión social, obviamente que pueden afectar la conducción de un gobierno, más todavía si el cuidado de su frontera. Por último, Pablo, ¿tú ves que esto pueda seguir? En el fondo pueden haber otros episodios, quizás no de la magnitud que vimos hace algunos días, pero tomando en consideración lo que mencionamos antes, este escenario político en Marruecos, este eventual interés que tendría, claro, el reinado sobre uno de los candidatos, sacar al actual primer ministro. Insisto en el punto, el rol de Estados Unidos, leía varias columnas de medios españoles diciendo aquí Estados Unidos, extrañamente Donald Trump tiene una cercanía bien marcada con el rey de Marruecos. ¿Cómo lo ves lo que pueda seguir aquí? Si que pueden haber otro evento. Yo creo que los procesos electorales hoy día tienen dimensiones mucho más acumulativas, más abarcadoras que lo que eran tradicionalmente, y esto cambia día a día. Los desafíos, los discursos, las planificaciones estratégicas, uno puede trabajar una semana en una planificación estratégica y hoy día con el tema de la digitalización y el cambio ya no solo de movimientos en lo que se refiere a las guerras o en lo que se refiere a ese tipo de situaciones, ya no se refiere a desplazamientos masivos de material o de contingente, sino que a veces ahora es apretar un botón o usar un dron. Entonces, es muy interesante lo que tú preguntas porque me permite a mí hablar sobre un tema de la estructura de lo que es el sistema hoy día internacional y cómo está interconectado. Porque los temas migratorios nos afectan a nosotros también. A todos, sí. Yo creo que
la migración, las corrientes migratorias hoy día, sea de cualquiera la razón, algunas más motivadas por lo económico, otras más motivadas por situaciones de persecución política, incluso de cambio climático, afectan el bolsillo de los ciudadanos, afectan las políticas públicas. Y creo que es uno de los temas a tratar universalmente. Nosotros en América Latina hemos visto este tema de los flujos migratorios, y nosotros los chilenos lo estamos viendo, y su tratamiento en cuanto a sea la creación de campos de acogida para mientras se soluciona su situación jurídica, el crimen organizado, el narcotráfico, lo que puede traer como consecuencia los flujos migratorios masivos en el cambio estructural de los estados, en las fronteras, en lo que se refiere a la erosión y vulnerabilidad de la frontera. Nosotros, por ejemplo, somos un país que tenemos, nuestras propias fortalezas son las vulnerabilidades del país, que es más atractivo en diferentes materias. Y los problemas de frontera no son los mismos en el norte que en el sur. Entonces en España más o menos, si lo hacemos una similitud, en España el tema de ser frontera de la Unión Europea en el sur de Europa, creo que le da una dimensión distinta, incluso en lo que se refiere a la cantidad de dinero o de recursos que tiene que proponer cada país a la propia Unión. Esta es una discusión que viene con respecto a la OTAN, al aumento del gasto militar de la organización. Ahí España le pone mucho, por ejemplo, a Turquía. Del Atlántico Norte, que España siempre ha dicho mucho que la situación del Mediterráneo no es la misma que la situación en el Báltico o en el norte, entonces, o en las fronteras de Europa del Este, ¿no? Son otras características. Son otras características y otros flujos. O sea, cuando hay una crisis energética, por ejemplo, España es una conexión con Argelia, con Marruecos. Con la África subsahariana, sí. Claro, y toda la dimensión hacia Egipto, hacia esos países, obviamente que tiene tiene una dimensión distinta. Cuando se están tratando, ¿cómo se van a crear centros sea de expulsión de migrantes de inmediato o de acogida? Si tú ves la lista de los países que están en la línea de acoger o de construirse esto, de participar, son prácticamente todos los países del norte de África hacia abajo. Entonces, ese flujo migratorio tiene mucho que ver, que no son países de la Unión Europea. Acuérdate que Ucrania era asociado a la Unión Europea y gracias a la asociación que tenía con la Unión Europea pudieron acceder a vivir en Europa con visas temporales. Muchos ucranianos, más allá de toda esta situación de calamidad humanitaria que ha sucedido y que sigue sucediendo, si tú lo transportas a la situación geopolítica del Magreb o incluso del Sahara Oriental hacia abajo, obviamente que son distintos las prioridades, el tratamiento de las materias y los riesgos. Pablo Carrera, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Es un tema, ojalá que se cierre lo más pronto posible. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Andrés. A todos ustedes, nos vamos a la pausa aquí en Canal 24 Horas en la mañana informativa.